estos tiempos aprender de lo que es el señorío de Cristo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando yo veo el nivel espiritual de nuestra congregación, como pastor, yo me doy cuenta de que muchos de ustedes, en muchos de ustedes, el señorío de Cristo está en un constante ataque de parte del diablo. Yo recuerdo que desde que comenzamos a ser cristianos, mi esposa y yo, ya hace más de 45 años atrás, escuchábamos a muchos predicadores que nos decían: necesitan hacer de Cristo el Señor de sus vidas. Escuchamos a muchos predicadores que siempre nos estaban diciendo: necesitan hacer a Jesucristo el Señor de su vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir eso? Levánteme la mano. ¿Cuántos han escuchado decir: necesitas hacer a Cristo el Señor de tu vida? Y déjeme decirle que hasta cierto punto, en ese concepto, esos predicadores tenían razón, pero no del todo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros no hacemos a Cristo el Señor, porque Él ya es y siempre ha sido el Señor. No es que lo hacemos el Señor, Él es el Señor en nuestra vida. Y de hecho seguirá siendo el Señor, ya sea que si los hombres le entreguen o no le entreguen su vida a Él. Jesús seguirá siendo el Señor. Diga conmigo: Jesús es el Señor. Y ya algo hablé la semana pasada de esto, pero esta palabra Señor se dice con mucha naturalidad y a veces hasta con cierta liviandad. Pero la palabra Señor que aquí aparece en la Biblia, en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Esa palabra Señor es la palabra en el griego que es la palabra Kyrios. Esa palabra Kyrios, traducida en nuestro lenguaje, significa Señor, amo de todo, Dios o Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Eso es sinónimo de Dios o Jesús. Es amo, dueño de todo. Aleluya. Ahora, ¿por qué es tan importante que les quede claro este concepto? Porque yo he conocido, y seguramente algunos de ustedes también, a personas que cuando el Espíritu Santo los toca y ellos abren su corazón para que Jesús entre a sus vidas, ellos hacen una confesión y por fe obtienen la salvación. Pero realmente nada cambia en sus vidas. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque ellos equivocadamente han creído que para ser cristiano solo basta con aceptar intelectualmente a Jesucristo como un Salvador, pero sin hacerlo nunca el Señor de sus vidas. Es decir, intelectualmente aceptan que Jesús es el Salvador, que Él puede salvarles, pero no hacen a Jesús el Señor de sus vidas, el dueño, el amo de su vida. Aleluya. Y de hecho Jesús en la Biblia una y otra vez exhortó a los religiosos de su época, diciéndole que no solo estar de acuerdo con lo que dice la Escritura puede salvar a alguien. No es suficiente estar de acuerdo con lo que dice la Escritura. Diga conmigo: solo estar de acuerdo intelectualmente con la Biblia no me salva. ¿Y sabe por qué? Porque tiene que haber un cambio de corazón. Se necesita un cambio de corazón. No es algo intelectual, esto es un cambio de vida. No es una religión más, es una relación personal con Dios.
donde hacemos de Jesús nuestro Señor en nuestra vida. Aleluya. Y la doctrina del señorío de Cristo enseña que confiar en Jesucristo como Salvador tiene que ir de la mano, ¿saben con qué? Con someternos a Cristo como nuestro Señor. Tiene que ir de la mano. Tú no puedes decir yo acepto a Jesús como Salvador, pero no lo acepto como mi Señor. Tú tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Lo vas entendiendo? Aleluya. Diga conmigo, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Por eso Jesús una y otra vez nos hace hincapié en el costo que tiene de ser discípulo de Dios. Ahí en Lucas capítulo 14, 27 Jesús dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Después ahí en Lucas 14, 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Después dice Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús nos dice esto y nos reitera esto una y otra vez en la Biblia? Porque para tener la salvación del alma no es tan sencillo como creer alguna promesa y recibir perdón para después seguir viviendo como a uno le plazca. No se trata de que tú recibes el perdón y luego entonces tú vives como tú quieras vivir tu vida, sin considerar a Dios, haciendo lo que antes hacías, pensando como antes pensabas. Tiene que haber un cambio. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo recibes porque hay dentro de ti una convicción de pecado. Porque el Espíritu Santo te convence de pecado, de juicio, de justicia. Y dentro de ti hay una convicción de que tú has estado equivocado en tu manera de vivir, en tu manera de ver las cosas, y le pides perdón a Dios por eso y lo invitas para que Él sea tu Señor y tu Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, por eso es que es importante entender que no es solamente creer para seguir haciendo y viviendo como antes vivíamos. Porque si así fuera, Jesús le había dicho a ese joven rico, en la historia que leímos al comenzar, y le había dicho que eso es suficiente. Pero ¿sabe lo que Jesús le dijo? Cuando ese joven llegó corriendo y arrodillándose ante Jesús, Jesús le dio dos mandamientos muy claros. Primero le dijo que reconociera y se arrepintiera de sus pecados. Miren lo que dice ahí Mateo capítulo 19, versos 17 al 22. Dice, Jesús le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero ¿sabe lo que pasó realmente en esta historia? Ese joven rico tenía un concepto tan equivocado de sí mismo que se sentía como alguien que nunca hubiese pecado. Él dijo: todo esto yo lo he cumplido siempre, desde mi juventud. En otras palabras, ese joven rico se creía tan bueno que pensaba que estaba a la altura de Dios. Por esa razón Jesús le mostró la ley para que los mandamientos pudieran actuar como un espejo frente a él
para que él se pudiera mirar y pudiera ver sus pecados. Y le dice, Jesús le dice, los mandamientos saben, y le empieza a recitar los mandamientos. Y fíjense lo que pasó. Porque este joven rico, aún así, se autojustificó y no quiso reconocer su condición de pecador ni arrepentirse de sus pecados. Y déjeme decirle que, tristemente, hay muchas personas que también son así, que dicen, yo no soy tan malo. Solo he hecho mentiritas de vez en cuando, mentiritas blancas. O dicen, no, hay otra gente peor que yo. Pero ¿qué hay del mal carácter? ¿Qué hay de los malos pensamientos? ¿Qué hay de esa falta de perdón? O de la avaricia que como la que tenía este joven rico. La Biblia es clara al decirnos y a enseñarnos que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos los hombres somos pecadores. No hay ni uno solo que pueda decir yo no he pecado. Solo Jesús fue perfecto, porque sin haber pecado se hizo pecado por nosotros. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y en el versículo 21 de esta historia que estamos leyendo, Jesús le dice, si quieres ser completo y entrar en el cielo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces tendrás tesoro en el cielo. Y ven entonces y sígueme, le dice. En otras palabras, Jesús le dice, mira, el primer mandato que yo te doy es que admitas tus pecados, para que así puedas entender mi segundo mandato, que es que te sometas a mi señorío. Porque si no se arrepiente la persona de sus pecados, no puede tener el señorío de Cristo. No puedes tener el señorío de Cristo en tu vida si tú no te has arrepentido de tus pecados. Tienes que partir por arrepentirte de tus pecados. Pedirle perdón a Dios, aceptar la redención por medio de Cristo, y entonces tú le puedes hacer el Señor de tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y en este caso, ¿cómo lo que le pidió Jesús? Vendiendo lo que tenía y dándose a los pobres. Y ahí lo dejó en jaque mate a ese joven. Diga conmigo, someterme al señorío de Cristo. Eso es lo que Dios pide. Y quizás alguien se pregunte, ¿ese joven se iba a salvar por hacer eso, por vender sus cosas y regalarle a los pobres? No se iba a salvar por eso. Pero sí le iba a demostrar que sí estaba dispuesto a seguir a Jesús. Pero ¿sabe lo que finalmente pasó en esta historia? Que el joven rico, con su actitud, le dijo a Jesús, ¿sabe Jesús? Mi deseo por la vida eterna no es tan fuerte. Y se fue triste. Pues no quería pagar el precio. No quería pagar el precio. Y déjeme decirle que así hay muchas personas, mucho más de lo que te imaginas, que no están dispuestas a pagar el precio por el señorío de Cristo. Ahora, también quiero ser claro, porque Dios no a todos nos va a pedir que regalemos todo a los pobres, pero sí a todos nos va a pedir que lo pongamos a Él primero. ¿Se dan cuenta? No a todos le va a pedir lo mismo que le pidió ese joven rico, que vendiera sus cosas, se las regalara a los pobres. Eso estaba bien. Quizás a nosotros nos va a pedir otras cosas en nuestra vida, otras áreas de nuestra vida. Pero lo que Dios siempre es, y no es negociable, diga conmigo, no es negociable, es que hay que poner a Dios primero en nuestra vida. Si no hacemos eso, entonces Dios no puede gobernar
nuestra vida. Aleluya. Por eso Mateo 6:33, Jesús ahí nos dice algo que a veces lo repetimos, lo decimos y una y otra vez, pero para que nos quede, tenemos que entenderlo en su cabalidad. Mateo 6, capítulo 6, verso 33 dice: mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, cuando tú pones a Dios en el top, en la parte central de tu vida, todo lo demás viene con orden de parte de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? Que la promesa de la vida eterna no se recibe haciendo solo una decisión a la rápida o solo creyendo en algunas promesas de parte de Dios. Eso no es salvación. Eso no le dará salvación a ninguna persona. La salvación de nuestra alma no se basa en creer ciertas promesas y se acabó. Porque primero tiene que haber determinación de dejar el pecado de nuestra vida antigua que nos alejaba de Dios o que ofendía a Dios, para luego someternos a la autoridad de Jesús como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida. Aún que Jesús te pida que hagas algo difícil en tu vida o entregar algo que tú ames para Él. Me recuerdo la historia de James. James era un joven, de 25, 30 años, que llevaba poco tiempo de haber recibido a Cristo en su corazón, pero anhelaba ser usado por Dios y algún día llegar incluso a predicar como lo hacía su pastor. Él estaba muy emocionado y oraba y le decía: Señor, yo quiero que tú me uses, yo anhelo que tú me uses, Señor. Un día, cuando estaba orando, Dios le habló con voz audible y le dijo: James, ¿de veras quieres que yo te use? Oh sí, Señor, por favor, aquí estoy dispuesto, úsame, por favor. Ok, James, entonces quiero que partas entregándome todo tu tiempo y no solo unas horas a la semana. Está bien, Señor, le dijo, te entrego todo mi tiempo, pero si te doy todo mi tiempo, ¿qué va a pasar con mi trabajo, Señor? Ah, tienes un trabajo, le dijo el Señor. Dame también tu trabajo. Oh, Señor, también, ok, te doy mi trabajo, te entrego mi trabajo. Pero, Señor, quiero que entiendas que sin mi trabajo no podré pagar el mortgage de mi casa. No podré pagar tampoco la cuenta del carro. Ah, me dice que también tienes casa y carro, le dijo el Señor. Ok, entrégamelos también. Muy bien, Señor, te los entrego, le dijo James. Pero sin la casa y sin el carro, ¿dónde vamos a vivir mi esposa y mis hijos, Señor? Oh, veo que también tienes esposa e hijo, le dijo Dios. También entrégamelos. Está bien, Señor, te los entrego, pero ahora ya no tengo nada más que ofrecerte. Te equivocas, le respondió el Señor. Aún te falta lo más valioso, tu corazón. Sí, Señor, te lo entrego todo, soy todo tuyo, Señor. Muy bien, James, le dijo Dios, ahora escúchame bien, porque ahora tu tiempo, tu trabajo, tu casa, tu carro, tu esposa y tus hijos son míos. Y hoy los pongo en tus manos, pero solo a modo de préstamo para que tú los administres bien. Pero recuerda, no son tuyos. Tú me los entregaste, son míos y yo te los presto a ti. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia, esta ilustración?
Porque aun cuando Dios es omnipotente y capaz de forzarnos a hacer lo que Él quisiera que hiciéramos, porque Dios tiene todo el poder, pero esa no es la forma en que Él usualmente trabaja con nosotros. Porque Él es un Padre amoroso que siempre nos está invitando a aceptar el señorío de Cristo y pacientemente nos guía para que lo hagamos. Constantemente nos está motivando, nos está de alguna manera persuadiendo con su amor, con su fidelidad, para que podamos hacer de Jesús nuestro Señor en realidad. Y yo sé que soltar el control de nuestra vida, incluso ante Jesús, un ser tan perfecto y todopoderoso como Él, no es fácil. Porque desde que nacemos, nuestro instinto natural en la vida es ser autosuficientes y ser nosotros el centro del universo, ¿verdad? De hecho, el bebé apenas tiene conciencia, exige ser el centro de toda la atención. Desde que nacemos, como que nuestra naturaleza como que pide que nosotros seamos el centro de todas las cosas, ¿verdad? Pero así como cada objeto, cada persona solo puede tener un centro, Jesús demanda ser el centro de nuestra vida. Él demanda, no nos pide, escúchelo bien. Él no nos pide, Él no está solicitando un favor. Él exige ser el centro de nuestra vida. Y el motivo por el cual la vida de muchas personas no tiene propósito es porque no le dan a Dios el lugar correcto en sus vidas. Entonces, cuando alguien no le da el lugar que corresponde a Dios, su vida anda patas arriba. Anda todo al revés. Cuando alguien no le entrega el control de su vida a Dios, esa persona un día anda bien en la iglesia, anda cantando alabanza, pero el día siguiente anda de mal humor y como, qué sé yo, pateando latas en el piso. Porque no le ha entregado realmente el control de su vida a Dios. Y vive entonces no de acuerdo al señorío de Cristo, sino de acuerdo a sus emociones. Hoy día me siento bien, qué bueno, voy a la iglesia, pero el domingo siguiente no me siento bien y me quedo en la casa o hago cualquier otra cosa porque no quiero escuchar nada de Dios. Yo sé que no pasa eso con ustedes, ¿verdad? Eso pasa con los que no vinieron hoy día. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque la mayoría de nosotros cuando llegamos a Cristo traíamos un concepto erróneo acerca de Dios. Cuando recién nos hablaron de Cristo, yo mismo tenía un concepto muy equivocado de lo que era Dios. Y necesitamos cambiar ese concepto y entender que ahora yo no soy el centro de todo, sino Dios es el centro de todo en mi vida. De eso se trata, entender que ahora yo no soy el centro de todo, es Dios el centro de todo en mi vida. Diga conmigo, ahora yo no soy el centro de todo, es Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y de hecho, miren, antes de conocer a Cristo, yo pensaba que tenía derecho para estar sentado en el trono de mi vida. Y seguramente tú también. Porque los hombres pensamos por naturaleza que tenemos el derecho de sentarnos en el trono de nuestra vida y hacer lo que nosotros creemos o nos parece con nuestra vida. Pero ahora entiendo que yo tengo que desocupar ese lugar y dárselo a Cristo. Ahora yo entiendo que ese yo que antes estaba sentado en mi corazón, ahora tiene que
salir de ese lugar para dejarle su lugar, para que Cristo se siente en el trono de mi corazón. Porque ahora yo sé que Él es demasiado grande para compartir su trono conmigo. Y déjeme decirle que esto es importante, porque Dios es demasiado grande para compartir su trono contigo. Él es el único rey suficiente, poderoso, capaz para dirigir tu vida. Y la única forma de entregar el trono de mi vida a Cristo es cambiando mi forma de cómo estoy viendo las cosas. Y pedirle al Espíritu Santo que con su paciencia, con su sabiduría, me ayude para que Jesús ocupe su debido lugar en mi vida. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo decía: estoy convencido de esto, que el que comenzó la tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En otras palabras, el Espíritu Santo completará el trabajo, pero lo que necesita es nuestra disposición. Diga conmigo: el Espíritu Santo necesita mi disposición para cambiar. Él necesita tu disposición para cambiar. Él no te va a obligar a cambiar. Eres tú el que tiene que tener la disposición para cambiar. Y en esto hay que tener cuidado. Porque cuando yo insisto en quedarme en mi trono de mi vida, en mi corazón, cuando yo insisto en no entregarle el trono de mi vida a Jesús para que viva un señorío de Cristo en mí, no voy a entender la grandeza y el poder de Dios y voy a vivir lleno de dudas, lleno de temores. Cuando tú no entiendes lo que está pasando en tu vida y vives lleno de temor, es porque no tienes el señorío de Cristo en ti. Porque cuando Cristo está dentro de tu corazón, hay paz. Aún en medio de la tormenta. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en el mar de Galilea en una barca y vino una tremenda tormenta? Los discípulos estaban asustados y trataron de echar el agua fuera con baldes, trataron y estaban asustadísimos. Y fueron a despertar a Jesús, que estaba ahí descansando, durmiendo. Y Jesús se levanta y dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levanta sus manos, reprende el viento, y en ese momento la tormenta desaparece. Aleluya. Porque Jesús siempre que está presente, aleluya, está en control de todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Ni tú ni yo tenemos la sabiduría ni la fuerza para controlar bien nuestra vida. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 11, y ya con esto voy terminando, versos 28 al 30, Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando aprendas esto, tendrás descanso. Ahora, el señorío de Cristo no es una religión, es un estilo de vida que escogemos. Es un estilo de vida que escogemos, donde lo hacemos a Él, el dueño, el Señor, el Kairos de nuestra vida, no una religión. El dueño, el Dios,
el que se sienta en el trono. Ese trono que antes yo usé, ahora le pertenece a Él. Señor, ahora tú gobiernas. Ahora tú me dices dónde yo voy. Ahora tú me dices lo que tengo que hacer. Antes yo pensaba que podía guardar rencor. Ahora, Señor, si tú me dices que tengo que perdonar, perdono. Señor, antes tú me decías o yo pensaba que podía hacer ciertas cosas malas, ciertas tranzas y cosas. Señor, ahora tú me dices que no y yo no lo sigo haciendo. Me puede ir entendiendo, me va entendiendo, ¿verdad? Porque ahora Él está sentado en el trono de tu corazón. Eso es el señorío de Cristo. Hacerlo el Señor de tu vida. Aleluya. Vamos a orar ahí, inclina tu rostro detrás. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por esta tu palabra y por tu preciosa presencia en medio de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a entender y aceptar el señorío de Cristo en cada área de nuestra vida. Señor, ayúdanos a soltar el control de nuestras vidas para entregártelo a ti, Señor Jesús. Y hoy por fe desocupamos el lugar de tu trono en nuestro corazón para dejar que tú gobiernes nuestra vida. Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos amas tanto que quieres también dirigir nuestra vida para llevarnos a vivir esa vida abundante, para llevarnos a vivir una vida de victoria. Gracias, Señor. Hoy nos tomamos de tu mano, Señor. Dios mío, tomamos, Señor, tus promesas, tomamos tu salvación, pero también, principalmente, tomamos tu señorío en nuestra vida. Tú eres el Señor. Ayúdanos a recordar esto en cada momento, en cada instante de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Aleluya. Aleluya. Quiero que mantenga su rostro inclinado, sus ojos cerrados por un instante, mientras el Espíritu Santo sigue hablando en nuestra vida. Quizás tú algún día hiciste la decisión de abrir tu corazón a Jesús y lo confesaste como tu Salvador. Pero hasta ahora te ha costado reconocer su señorío en tu vida. Y hoy, a través de esta palabra, el Espíritu Santo ha hablado tu vida y te está preguntando: ¿estás dispuesto a comprometer tu vida para seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados para someterte al señorío de Cristo? ¿Estás dispuesto, hijo, hija, a entregar el trono de tu corazón para dejar que Jesucristo gobierne como Rey y soberano en tu vida? Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Que Dios te bendiga.